Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 donde estamos trabajando al Doctor Strange. Estamos trabajando en superhéroes, como te decía en la parte 1, que no, si no has visto, te sale por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace. Tejimos todo esto en la parte 1 y en la parte 1 también te mostraba los que ya tenemos en el canal. En el canal encuentras una lista de reproducción o una playlist donde puedes ver los superhéroes que ya tenemos. Así que suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, únete a esta familia crochetera para poder seguir trabajando en superhéroes, una nueva colección de la que estaremos realizando. Vamos a seguir en esta parte 2 con todo lo que nos resta ya para terminar nuestro Doctor Strange, su traje, su capa, su cabello y unos cuantos detallitos que nos restan para terminarlo. Así que arranquemos con la parte 2 de nuestro tutorial. Vamos a arrancar este tutorial con su traje. Yo lo voy a estar tejiendo y trabajando en el hilo azul, el mismo que trabajé en su cuerpo, pero tú puedes trabajarlo del tono azul que desees. Realizamos 28 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a realizar una fila de 27 puntos bajos. Vamos a trabajar todo su traje en punto bajo. Vamos a ir tejiendo punto bajo así por toda la fila de cadenas hasta llegar al inicio y tendríamos 27 puntos. Al terminar los 27 puntos se va a ver así nuestra fila 1 y vamos ahora a comenzar la fila 2. Siempre vamos a trabajar en filas, mis chicas, vamos a subir con una cadena y giramos el trabajo. Para la fila 2 vamos a trabajar las mangas, la abertura de los brazos, así que voy a iniciar tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Y ahora voy a saltarme 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer 6 cadenas al aire. Y en el punto 7 voy a continuar. Voy a tejer ahora desde el punto 7 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a hacer 6 cadenas al aire. Y voy a saltarme 6 puntos. Y voy a terminar la fila con 2 puntos. 1 y 2. Aquí ya tenemos la abertura para los brazos. Voy a subir con una cadena y ahora voy a trabajar por toda la fila los mismos 27 puntos que ya tenemos. En la abertura voy a trabajar por dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego continúo en los puntos que ya tenemos, los 11 puntos. Lo mismo voy a hacer en la otra abertura y termino con 2 puntos. Estaré tejiendo los mismos 27 puntos que teníamos al inicio y voy a trabajar desde la fila 3, ya te indico hasta qué fila, los mismos 27 puntos. Vas a trabajar desde la fila número 3 hasta la fila 22, en total 20 filas con los mismos 27 puntos. Y así se ve nuestra pieza. He cortado la hebra y vamos ahora a trabajar un bordo que solamente lo vamos a hacer en los laterales y en la parte baja de la capa o del traje. Vamos ahora a tomar un hilo celeste un poco más claro al que estamos trabajando y lo vamos a enhebrar en esta esquina. Vamos a trabajar un punto por fila. Si tenemos 22 filas, vamos a tener 22 puntos por todo este lateral. 27 por la parte de abajo y 22 por el otro lateral. Así que tendremos 71 puntos en total. Enhebramos de esta forma tomando el celeste o un tono azul más claro. Hacemos una cadenita y tenemos la hebra ahí escondida. Iniciamos realizando un punto por fila.
Así que voy a ir tejiendo un punto por fila, así por toda la tira, por todo el lateral de nuestro traje. Al mismo tiempo escondí la hebra con la que inicié. De esta forma vamos a ir trabajando todo el lateral. Así se ve ya nuestro traje con el bordo terminado de hilo celeste. Vamos ahora a trabajar solamente las mangas, tomando solamente la parte de arriba de las mangas. ¿Listo? La primera fila que hicimos. Vamos a girarla un poco. Vamos a enhebrar el hilo azul oscuro, en toda la esquina de nuestra manga, en esta esquina. Y vamos a trabajar solo los puntos de arriba tomando la hebra trasera de esos puntos. Vamos a trabajar las mangas en punto media vareta. Así que aquí en este lateral, en esta esquina, hago una media vareta. Y a partir de ahí voy a trabajar las 6 que tengo en la parte de arriba, pero tomando solo la hebra trasera. De esta forma comienzo trabajando. Voy a enhebrar, tomar solo una hebra, 1, 2, voy a esconder la que tengo, 3, ya tenía una que es la de la esquina, llevo 3 de las 6 de arriba, 4, 5 y 6. Y hago una en toda la esquina. En total tendría 8. Hago un punto deslizado ahí mismo, subo con una cadena y voy a girar el trabajo. Voy a trabajar ahora 8 puntos, medias varetas, hasta llegar a la otra esquina. Y en el otro lateral o en esa esquina voy a terminar con un punto deslizado en el mismo lugar. De esta forma termino ya con un punto deslizado en toda la esquina. Y dejo una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Lo mismo voy a hacer, mis chicas, del otro lado. En la otra manga voy a hacer exactamente lo mismo, miren. Y ya nos queda nuestro traje terminado. Así se ve colocado ya nuestro traje, mis chicas. Vamos ahora a realizar el cinturón. He tomado el hilo café y realicé 85 cadenas al aire y corté la hebra, ¿vale? Teniendo esta tira de cadenas, vamos a enhebrar desde la cadena número 8. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la cadena número 8 vamos a dar inicio al trabajo. Vamos a trabajar el cinturón en punto media vareta y vamos a tejer 71 puntos media vareta en total, dejando el otro extremo también con 7 cadenas sin trabajar. De esta forma. Igual vamos a hacer al otro lado, 71 punto media vareta, y acá nos van a quedar unas cuantas cadenas al finalizar. Al terminar nos va a quedar así, mis chicas. Yo corté la hebra y escondemos con la aguja lanera. Cortamos las hebras iniciales de las cadenas también y nos queda un cinturón así. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Sencillamente unimos bien nuestra parte de arriba y vamos a ubicar dejando esta tirita hacia un lado y vamos a ir dando vuelta a nuestro cinturón por todo el contorno. Cuando llegamos aquí, sencillamente hacemos un lacito con los dos extremos de cadenas y listo, lo acomodamos y quedaría nuestro cinturón. Vamos ahora a realizar lo que es la capa. Para la capa vamos a utilizar el tono rojo, mis chicas, un rojo vino muy lindo. Y vamos a realizar 26 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a devolvernos trabajando 25 puntos media vareta.
Vamos a trabajar la capa en punto media vareta, ¿ok? Vamos a hacer primero esta fila con 25 puntos. Al terminar la fila, sencillamente hacemos una cadena y cortamos la hebra para enhebrar luego y esconderla. Ahora vamos a enhebrar girando nuestra pieza. Vamos a trabajar contando 4, 1, 2, 3, 4 puntos sin tejer y desde el punto número 5 vamos a trabajar punto media vareta hasta que en el otro lateral también nos queden 4 puntos sin tejer. Así se va viendo nuestra pieza y vamos ahora para la fila número 3, donde vamos a empezar a hacer aumentos. Vamos a trabajar aumentos en las esquinas o en los laterales, así que al iniciar y al terminar haremos aumento. Giramos la pieza, subimos con una cadena y comenzamos el primer punto con un aumento. Luego voy a tejer 15 puntos hasta llegar a la esquina de mi fila y en esta esquina, en el último punto, realizaré un aumento también. Así me va a quedar en total 19 puntos. Ahora, mis chicas, vamos a trabajar a intercalar una fila con aumentos y una sin aumentos. La siguiente fila sería la fila 4, donde no vamos a hacer aumentos y trabajaremos los mismos 19 puntos. En la fila 5 volvemos a hacer aumentos al inicio y al terminar. Haremos aumento, 17 puntos y un aumento. Tendremos en total 21 puntos que trabajaremos en la fila 6. La fila 7 haremos aumento, 19 puntos y finalizamos con aumento. En total tendremos en la fila 7 23 puntos y trabajaremos esos 23 en la fila 8. La fila 9 será aumento, 21 puntos y un aumento al finalizar. Tendrás 25 puntos y hasta ahí te voy a dar la indicación para que continuemos hasta la fila 9. Vamos a ir haciendo eso. Recuerda que la capa la estamos trabajando en punto media vareta. Así se ve ya nuestra pieza con los aumentos necesarios. ¿Listo? Ya no vamos a realizar más aumentos. Vamos ahora desde la fila número 10 a trabajar los mismos 25 puntos que tenemos en recto hasta tener el largo deseado. Voy a trabajar hasta más o menos los zapatos, que nos llegue a la altura de los zapatos. ¿Listo? Ya te indico hasta qué fila. Vas a tejer hasta la fila número 19, en total 10 filas. Y así se va viendo, mis chicas. Ya corté la hebra, la dejé cortica porque la vamos a esconder ahora que vamos a hacer un bordo. Y vamos a enhebrar justo en la parte baja de nuestra capa, donde iniciamos estas filas de aumentos. Así que voy a enhebrar justo aquí. Y vamos a hacer un bordo parecido al que hicimos en el traje con punto bajo, pero vamos a hacer solo el lateral, la parte baja y el otro lateral. Si tenemos en total 18 filas y 19 contando con esta, entonces 18 filas debemos hacer o tejer 18 puntos. Luego aquí 25 puntos y otros 18 en el otro lateral. En total serán 61 puntos, así que voy a enhebrar. Y voy a empezar a trabajar punto bajo, 1 por cada fila. De esta forma se nos ve un poco más prolijo, un poco más de mejor terminado nuestra capa. Y ahí estaríamos terminando la capa. Ya les muestro cómo nos queda con el bordo. Ya teniendo el bordo terminado, mis chicas, he perdido las hebras y ahora vamos a trabajar la parte del cuello de la capa, lo que va levantado en el cuello. Vamos a enhebrar justo en las cadenas iniciales que hicimos desde el inicio. Hicimos 26 cadenas y desde la segunda cadena empezamos a trabajar, ¿recuerdas? Vamos entonces a enhebrar en esa tira de cadenas y vamos a trabajar en punto media vareta también los 25 puntos que tenemos allí. Vamos a hacerlo
por filas también, subiendo con una cadena, y ya te indico cuántas filas vamos a tejer. La idea es que no nos pasemos de las orejitas de su rostro para que no nos quede la parte de la capa como tan arriba. Vas a tejer 4 filas y ahí terminamos, mis chicas. 4 filas de 25 puntos. Y ahí terminamos y cortamos la hebra larguita para poder ahorita esconder con la aguja lanera, y así nos queda ya nuestra capa terminada. Ya les indico cómo vamos a ponerla y a ubicarla en nuestro traje. Y ahora vamos a pasar a realizar el cabello. Para el cabello, mis chicas, vamos a trabajar un café un poco más oscuro que el que trabajamos en el cuerpo y en el cinturón. Así que vamos a trabajar con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer el cabello primero, toda la base para introducir la cabeza, y de ahí en la última ronda haremos tiras de cabello. ¿Listo? Vamos a hacerlo de la manera más práctica que es esta. Y terminada la ronda 1 de 6 puntos, pasamos a la ronda 2 donde haremos aumento en todos los puntos. 6 aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y ahora pasamos a la ronda número 3. Aquí tenemos 12 puntos. Desde la ronda 3 trabajaremos igual como hicimos en la cabeza, mis chicas. En la cabeza trabajamos rondas de patrones o secuencias de aumentos que repetimos hasta el finalizar la ronda. Igual vamos a hacer acá. La ronda 3 vamos a hacer un punto y un aumento como patrón. Un punto y un aumento. Y lo repetimos hasta finalizar la ronda y nos van a quedar en total 18 puntos. Un punto, un aumento, así repitiendo hasta el final con 18 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Para la ronda número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento, y repitiéndola hasta el final te quedan 24 puntos. En la ronda número 5 haremos 3 puntos, un aumento como patrón, repitiendo hasta el final te quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos, un aumento como patrón, y repitiendo hasta el final nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 hacemos 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final te van a quedar 42 puntos, y vamos a hacer hasta la ronda 8 con la secuencia de 6 puntos, un aumento, repitiendo hasta que nos queden 48 puntos. Así se va viendo nuestra cabecita o nuestra parte del cabello que va en la cabeza cuando tengas hasta la ronda número 8. Tenemos los 48 puntos y ahora lo que vamos a hacer es trabajar desde la ronda número 9, rondas de punto sobre punto. No vamos a hacer ya más aumentos, sino que vamos a trabajar rondas de los mismos 48 puntos que ya tenemos. Voy a poner un marcador aquí que es la misma hebra del anillo mágico, y ya te indico cuántas rondas debemos trabajar desde la ronda número 9. Vas a tejer 9 rondas, desde la ronda 9 hasta la 17 de esos mismos 48 puntos. Y en la ronda número 18 vas a trabajar 24 puntos, y en un punto, en el punto 25, vas a introducir una media vareta, una cadena al aire y una media vareta. Y luego sí, continúas con los 23 puntos bajos faltantes. Así nos hace ver como un poquito de entrada aquí. Vamos a utilizar esta puntita que hicimos con las medias varetas como guía para que quede justo en medio de los ojos. ¿Listo? Vamos ahora a iniciar las tiras de cabello.
Vamos a iniciar las tiras de cabello con el tono gris claro o blanco si no tienes gris, y vamos a, desde donde terminamos la ronda, contamos 12 puntos y en el punto número 12 voy a iniciar la primera tira. Ya medí esta parte de la cabeza, del cabello a la cabeza, y este punto, esta ubicación me da justo encima de una orejita, así que debes posicionarte allí para realizar las tiras de este tono. Vamos a tomar solamente la hebra delantera al realizar las tiras. No vamos a tocar la hebra trasera. Voy a enhebrar con este tonito gris en el punto número 12 y voy a trabajar 9 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer las tiras de cabello de media vareta, así que me voy a devolver desde la segunda realizando 8 medias varetas. Ya tengo las 8 medias varetas. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a realizar 9 medias varetas y me devuelvo realizando 8 puntos medias varetas. Para pasar a realizar las tiras de cabello ahora del tono café, lo que hice fue un punto deslizado donde en el siguiente punto hice una cadena, la voy a cortar y aquí voy a iniciar de una vez con el tono café. ¿Listo? Ya aquí hice una cadena para que quedara allí, y lo que voy a hacer ahora es enhebrar el tono café con el que venía trabajando el resto del cabello allí mismo donde hice la cadena, y continúo ahora con 9 cadenas tejiendo las tiras de tono café. Recuerda que estamos en la base realizando una tira de cabello por cada punto, tomando de la hebra delantera. Ya te indico cuánto vamos a tejer de tono café. Ya tengo 7 tiras de color café y esta número 8 que acabo de realizar voy a saltarme un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Voy a realizar 3 tiras incluyendo esta, saltándome un punto en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago lo mismo, me devuelvo desde la segunda cadena y en la base voy a saltarme un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Recuerda que aquí estamos ubicados en todo el centro donde hicimos esta pequeña punta, y vamos a ignorar completamente la cadena, así que vamos a trabajar sobre los puntos que tenemos allí. Y luego hacemos una más porque son 3 de las que voy a saltarme un punto en la base para tomar la siguiente y hacer punto deslizado. Y luego, como un espejo, repito por este lado lo mismo que hice por este. Tengo 7 tiras que tejer, 7 tiras de café y terminar con 2 tiras de color gris, y ahí acabaríamos. Así se ve ya nuestra pieza del cabello con todas las tiras. Ya tenemos las 2 grises en cada lado y todas las demás en el centro. Vamos ahora a colocarla y ya les indico cómo vamos a hacer para que nos quede el cabello ubicado cada una de las tiras donde deseamos. Por ahora tenemos que tejer también nuestra barba. Para trabajar la barba vamos a cambiar de numeración de aguja y voy a utilizar la número 2 milímetros para que nos quede muy ajustaditas las cadenas. He tejido 12 cadenas al aire y dejé una hebrita larga porque la voy a esconder dentro del relleno de la cabeza. Y ahora voy a realizar en la segunda cadena un punto bajo bien ajustadito también, y luego giro la pieza de esta forma, hago un punto deslizado en la base y giro nuevamente, y voy a trabajar ahora las cadenas restantes. Voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También corto la hebra larguita para esconder
vamos ahora a la cabeza para mostrarles. Esta parte donde hicimos un punto bajo es la parte baja de nuestra barba. Aquí ya tengo a nuestro Doctor Strange. La capa aún no les he explicado cómo la vamos a pegar o a coser. Ya ahorita les explico, mis chicas, y voy a mostrarles. Ya tengo aquí con alfileres sujetadas las tiras de cabello. He sujetado estas a este lado y desde la dirección de nuestro ojo empecé a sujetar ahora hacia el otro lado. Así se ve, unas encima de otras. Luego con punto de silicón caliente yo las pego, pero ustedes pueden coserlas con el hilo y la aguja. Y aquí he dejado una que le he dado esta curvatura así como un churquito hacia el ojo. Y listo, mis chicas, eso es todo. No tiene mucha ciencia, como pueden apreciar, ahí están todos los alfileres. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la barba. La barba también la voy a pegar con unos puntitos pequeñitos de silicón que no se van a notar. Pero si ustedes lo quieren coser, obviamente que también lo pueden hacer. Vamos a partir desde la nariz. La nariz la he realizado una ronda debajo de los ojos donde están ubicados los ojitos y en todo el centro abarcando 2 puntos. Vamos a hacer la barba o la vamos a ubicar desde la nariz, desde la ronda justo donde termina la nariz. Estas hebras van a quedar ahí justo. Así que voy a sujetarme primero de alfileres, les voy a ir mostrando. Y la idea es que comencemos justo donde está todo el centro de la nariz. Voy a abarcar una ronda diagonal hacia un lado, coloco un alfiler. La idea es que no me quede completamente recta, sino con una desviación hacia abajo. Luego sí, completamente recta por 3 rondas. Y luego sí subo esta pieza aquí en todo el centro. Y así voy dándole la forma a la barba, mis chicas. Vamos dándole la forma como ustedes quieran. Luego subo por aquí. Igualmente como hice en el otro lado. Y termino aquí justo donde inicié. Aquí estas 2 hebras las voy a esconder con la aguja lanera dentro del relleno. Va a quedar así nuestra barbita. Y si quieres realizar la boquita en el centro, quedaría perfecto. ¿Listo? Ahora lo único que me resta es su collar o su dije, como le queramos llamar, no me sé el nombre, y cómo coser la capa y terminaríamos. Faltaría el maquillaje y el bordado, que eso se los muestro al final. Para terminar voy a enseñarles, mis chicas, cómo hacer el collar o el dije que él tiene, y lo voy a hacer con el hilo que te mostré al inicio del video, al inicio de nuestro proyecto, y es este hilo dorado que lo encuentran en cualquier parte donde vendan botones, hilos, telas. Es un hilo muy finito y lo voy a estar tejiendo con la aguja número 2 milímetros. Es muy fácil de trabajar, sencillamente vamos a realizar dentro de un anillo mágico los siguientes puntos. Vamos a hacer el anillo mágico dejando una hebra larguita para que se nos facilite esconderla más adelante. Vamos a hacer una cadena y dentro del anillo mágico vamos a introducir los siguientes puntos. Vamos a hacerlo bien ajustadito. Vamos a empezar trabajando 5 medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una media vareta más y ahora voy a hacer 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la cabecita de nuestra última media vareta. Luego trabajo 5 medias varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo y hago una media vareta más, 2 cadenas al aire y punto deslizado en la cabecita de nuestro punto media vareta. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar el anillo mágico, ajustarlo bien. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que realicé. Bien ajustadito.
hago una cadena para que no se suelte y corto. Así termino ya la pieza, nos queda como un círculo con unas puntitas en los extremos. Y ahora con el hilo negro, un hilo o una hebra negra, vamos a anudar en los extremos por la parte trasera. Yo ya tengo aquí un hilo negro, mis chicas, y tomamos la medida del cuello de nuestro Strong, Doctor Strange, y donde quieras que quede el largo de nuestro collar, pues hacemos en cada extremo con la hebra un nudito en la parte de atrás y aquí en el otro extremo para que podamos colgárselo en el cuello. Y listo. Perdemos las hebras o las pegamos con pegamento aquí por detrás para que se nos facilite más. Y listo, mis chicas. Vamos el último detalle antes de mostrarles ya nuestro strange terminado. Es en cuestión de la capa, mis chicas. La capa la vamos a pegar estos pequeños extremos o esta primera fila que hicimos donde queda sobresaliente. Esta primera fila es la que le voy a colocar un puntito de pegamento sobre el hombro de nuestro traje, sobre sus hombros. Aquí un puntito de pegamento. Y con este hilo dorado con el que acabamos de trabajar el collar voy a hacer unas cuantas pasaditas acá, unas hebritas como para simular un poco los broches o la sujeción allí. Y listo, mi chica, ya le muestro cómo queda todo nuestro strong terminado y mostrarte también el bordado de su rostro. Bueno, así ha quedado, mis chicas, nuestro Doctor Strange ya con el bordado. En el canal, mis chicas, vayan y busquen este bordado, lo acabo de realizar en una transmisión en vivo con ustedes, mis chicas, así que las que no pudieron estar pueden ir, mirarlo, mis chicas, pueden mirar cómo lo hicimos. Primero le hicimos una iluminación con hilo blanco al costado del ojo. Luego hicimos una lineecita del mismo hilo del cabello de color café. También le hicimos las cejitas con doble hebra. Y también, mis chicas, con un pequeño pincel o broche de maquillaje le hicimos estas pequeñas sombras a las cejas, encima de la pestaña y alrededor de la barba. Es un tono cafecito muy clarito que tengo en sombras. Pueden utilizar cualquier tipo de sombras para realizarlo, mis chicas, y con cualquier brochita lo pueden hacer. Ahí en el tutorial o en el video, en la transmisión en vivo, está para que vayan y lo miren también y se puedan apoyar de ese video. También, mis chicas, le hice unos cuantos puntaditas como les indiqué con el hilo dorado donde pegué con el pegamento la capa. Y así quedó nuestro collarcito también. Todo terminado. Ya quedó nuestro Doctor Strange listo para nuestro cliente o para jugar o para exhibición también. Gracias por estar aquí, mis chicas. Gracias por llegar hasta este tiempo del video, por hacer todo el tutorial junto conmigo. En realidad te agradezco muchísimo que hayas escogido mi video para tejer y que con mi patrón lo haya realizado. Estoy segura que te ha quedado precioso. Puedes etiquetarme si lo llegas a subir a Instagram para poderlo ver, para poder mirar, comentar, también darle like. Sé que te quedó precioso también. Así que aquí en la descripción del video, en la caja de información, encuentras mis redes sociales para que me puedas etiquetar. También encuentras, como te decía en la parte 1, el enlace del patrón escrito. Si lo puedes adquirir sería perfecto. Me ayudaría muchísimo en nuestro canal el adquirir el patrón. Ustedes saben que nos ayuda mucho para el crecimiento del canal. Mis chicas, también encuentran ahí en la descripción los enlaces de otros superhéroes que tenemos también, como Superman, y tenemos también a el Hombre Araña. Estaremos trabajando en más personajes de Marvel, así que no te lo puedes perder. Activa la campanita, suscríbete, comenta, dale like y comparte este video. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Bye, bye.